La cultura nos dicta los parámetros éticos y morales en los cuales nos desenvolvemos dentro de la sociedad. Y esta ética y esta moral no son más que normas no escritas, pero que son de obligatorio cumplimiento dentro del grupo social, so pena del rechazo del mismo grupo al individuo. Es decir, nuestra cultura, la que vivimos actualmente nosotros, dicta que dentro del comportamiento cuando salimos a la calle debemos salir vestidos. Salir sin ropa sería transgredir una norma moral. Nos tacharían de inmorales. ¿Por qué? Porque estamos violando esa norma no escrita de la moral en el comportamiento de las relaciones sociales fuera de casa. La ética también es una norma en la cual nos desenvolvemos y nos dice que cómo debemos portarnos o comportarnos como profesionales y como personas en algunas actividades, sobre todo laborales. La cultura que está enmarcada dentro de los preceptos éticos y morales que dictan los grupos sociales inciden e influyen en el desarrollo de las economías. Y es el desarrollo de las economías las que incentivan, mueven y generan la realización de negocios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, la cultura, la ética y la moral son aspectos de relevante importancia a tener en cuenta dentro del desarrollo económico que trae consigo la realización de negocios de ámbitos locales, regionales, nacionales o internacionales. Entonces tenemos que tener en cuenta la cultura enmarcada dentro de los preceptos éticos y morales para desarrollar los negocios. Y de paso, y por esa misma vía, desarrollamos la economía. Ahora bien, ¿cómo se desarrolla la economía y los negocios dentro de la cultura que está enmarcada dentro de los preceptos éticos y morales? Pues bien, lo primero que tenemos y vemos son los hábitos. Los seres humanos desarrollamos hábitos de comportamiento, tanto individuales como en grupo. Esos hábitos de comportamiento como individuos necesitan de productos, de cosas, para poderse desarrollar. Eso es lo que nos determina entonces los hábitos de compra de productos y servicios. Por ejemplo, dentro de la cultura familiar y dentro de la cultura alimenticia, la familia tienen el hábito del consumo de leche para el desayuno.
Entonces, la familia tiene que comprar leche para poder desarrollar el hábito, para poder desayunar en la mañana leche. Entonces, la economía, los economistas y los empresarios del agro deben tener en cuenta ese hábito para suministrar productos ajustados a esos hábitos y tener en cuenta la ética entre los empresarios de los canales de distribución para que llegue felizmente el producto desde el campo, desde el corral de la finca hasta la casa, pasando por toda una cadena de logística y de proceso, como son la recolección de la leche en el campo, cómo se lleva a la planta de procesamiento, cómo se procesa, cómo la vamos a llevar a los canales de distribución y finalmente cómo y cuándo compran la bolsa de leche o la leche para que esté dispuesta para la mesa todas las mañanas dentro de la familia, porque tenemos un hábito de consumo de leche en el desayuno que lo dicta la cultura alimenticia de la familia. Otro de los aspectos que nos dicta la cultura, la ética y la moral a tener en cuenta en el desarrollo de la economía y de los negocios dentro de la economía es la clasificación de las personas a través de grupos sociales. Es decir, las personas por naturaleza somos seres sociales y tendemos a ser grupos. Entonces vemos, por ejemplo, los grupos religiosos, que van las personas que profesan una religión y que van a las iglesias. Vemos los grupos que se desarrollan en torno a los clubes sociales, dentro de una cultura de los clubes sociales. Vemos los grupos de los de estudios y vamos haciendo grupos, los compañeros y los grupos de el colegio, de la universidad, etc. Los grupos que vamos formando con los compañeros de trabajo. Los grupos que vamos formando para el desarrollo de para el desarrollo de actividades de esparcimiento, entonces cuando se van para la rumba, que van a bailar, que etcétera, etcétera. Esos grupos se van conformando en lo que en mercadeo se conocen segmentos. Esos segmentos o grupos de personas heterogéneas en términos del consumo, del comportamiento de compra, dictado por un hábito que está impulsado y desarrollado por una cultura y enmarcado dentro de una ética y una moral, nos configura un pequeño mercado. Y un mercado es la sumatoria de estos grupos o segmentos del mercado. Entonces, por cultura segmentamos la población. Y si la segmentamos bajo unos hábitos y bajo un comportamiento de compra, pues podemos desarrollar productos ajustados y dirigidos a ese segmento, que dinamiza los negocios de todos los niveles, lo que desarrolla la economía, que se mueve y se enmarca dentro de la cultura. Ahora bien, dentro de esos segmentos encontramos otros grupos más pequeños que se llaman nichos. Por ejemplo,
dentro de la cultura religiosa, llámense cristianos, católicos, musulmanes, etcétera, etcétera, encontramos un segmento de personas, las personas que profesan esa religión y que la cultura de la religión les dicta unos hábitos, como por ejemplo que tienen que ir un día específico de la semana a rendir culto. Eso es un hábito. Y ese hábito lo va cogiendo un grupo de personas que segmenta, que viene siendo el segmento. Ahora, dentro de ese segmento de esas personas religiosas que van los X días a la semana a desarrollar o a profesar su culto, encontramos hombres, mujeres, y dentro de los hombres, que ya viene siendo un nicho, encontramos adultos y niños. Esos son micro nichos. Entonces, vamos segmentando de acuerdo a la cultura. Entonces, un segmento de la cultura, o sea, segmentado de acuerdo a comportamientos de la cultura religiosa. Entonces vemos, por ejemplo, los ciudadanos de Montería, que profesan la religión cristiana, por ejemplo. Entonces ya ese es un segmento. Las personas que viven en Montería que profesan la religión cristiana. Eso es un segmento. Que son de sexo masculino. Eso es un nicho. Entonces, el nicho es los hombres que profesan la religión cristiana en la ciudad de Montería. Es un nicho. Y dentro de ese nicho hay un micronicho, adultos. Entonces, los adultos hombres que profesan la religión cristiana en la ciudad de Montería. Entonces ahí vemos que cómo la cultura nos puede ir clasificando por grupos sociales. Y finalmente, dentro de esta clasificación, encontramos las subculturas. ¿Qué son las subculturas? El desarrollo de una cultura dentro de la cultura general, pero que se empieza a apartar de los lineamientos de la cultura. Por ejemplo, en Cartagena se empezó a desarrollar la subcultura de la champeta dentro de la cultura de la sociedad cartagenera. ¿Por qué era una subcultura? Porque empezó a desarrollar unos códigos de ética y de moral diferentes a los generalmente establecidos por la sociedad cartagena. Entonces, por ejemplo, ellos tenían, aunque participaban de muchas cosas, ellos tenían, por ejemplo, la rumba, y dentro de su rumba, que era todos los fines de semana, los champetas, tenían como normal el consumo de drogas alucinógenas. Entonces, el famoso picó duro, con drogas, con alcohol y con un desenfreno total que se salía dentro de los parámetros generales establecidos dentro de la cultura de la sociedad de Cartagena. Otro de los aspectos por medio de los cuales la cultura, la ética y la moral contribuyen en el desarrollo de la economía y de los negocios, tanto nacionales como internacionales, es que sobre todo la ética y la moral modelan el comportamiento de las negociaciones y de venta de los productos y servicios.
Es decir, dentro de los grupos sociales se empiezan a establecer parámetros, sobre todo éticos, en las negociaciones. En algunas culturas, como la inglesa, la cultura alemana, establecen que cuando vas a hacer algún tipo de negociación y llegas a visitar o llegas a plantear el negocio, tienes que ser puntual. Y para ellos puntual es llegar 5 o 10 minutos antes de la hora fijada. Es decir, si tú a un inglés que le quieres vender un producto y se dan cita a las 10 de la mañana, tú debes estar llegando a las 10 menos 10 o a las 10 menos 5 de la mañana, de la mañana, sí, perdón, para que seas cumplido. El hecho de que tú llegues tarde, sin avisar, sin previo aviso, constituye una mala práctica ética. No te creen y te puede terminar por dañar el negocio. Otro de los aspectos, otro ejemplo de este tipo de modelación es, por ejemplo, a las empresas americanas, o sea, a la de los Estados Unidos, tú no les puedes cuestionar, no puedes ni debes cuestionar el precio. No pueden andar en el negocio, en el regateo, así, o en la especulación, que en algunas otras culturas es normal, como por ejemplo la cultura de los árabes. Si tú vas a comprar a un americano y el americano te dice, no, que es que yo te voy a vender la moto en $500, el hecho de que tú entres a decir, ¿por qué no me la dejas en 300 o en 400? Ofende al americano, porque el americano dice o tiene dentro de su ética el vender a precio justo, ¿sí? Que lo da la cultura, dio ese lineamiento ético. Venda sus productos a precio justo o a un precio justo en donde ganen las dos partes. Entonces cuando tú le dices, es que véndeme lo más barato, le estás diciendo a él que tú crees que él está inflando los precios para robarte. Mientras que, por ejemplo, en la cultura árabe, esos eventos no suceden. Normalmente el árabe entonces sube los precios porque espera que su contraparte empiece a especular sobre el precio. Y entonces entran en ese proceso de negociación hasta que finalmente lleguen a un acuerdo, y para los árabes eso es algo normal. Entonces estos aspectos éticos y morales que son los que están dándole el lineamiento, el delineamiento de la cultura, modelan el comportamiento de venta y de las negociaciones de finalmente, el último de los aspectos generales, dentro de los cuales la cultura, la ética y la moral ayudan a desarrollar las economías de los diferentes países a través de las negociaciones regionales, nacionales o internacionales, son el diseño, la mejora continua y la adaptación de productos, procesos productivos y procesos comunicacionales como las publicidades.
Cuando tenemos bien identificada la cultura, entonces, como hemos visto en los puntos anteriores, podemos ir diseñando mejores productos que se adaptan a las necesidades y que permiten que las personas queden enmarcadas dentro de una ética y dentro de la ética y la moral que dictan estas sociedades o estos grupos sociales. Es así como, por ejemplo, en Japón, el número 3 es de mala suerte. Entonces, por cultura, tienen, dentro de su cultura, tienen esa ideología de que el número 3 es de mala suerte. Entonces, no podemos empacar productos en unidades de 3. Porque posiblemente podamos tener una resistencia a eso. Por ejemplo, vender vestidos de baño a las mujeres musulmanas, cortos, pequeños, de esos tipos tanga, esos vestidos de baño bastante diminutos a las mujeres musulmanas, pues creo que por cultura y por moral dentro de esas sociedades vamos a tener dificultades en venderlo. Vender carne, por ejemplo, a los hindúes, carne de bovino o de vaca, creo que vamos a tener problemas. Entonces, esos parámetros, esos lineamientos morales, éticos, que van delimitando la cultura, nos permiten hacer productos ajustados a las necesidades de las personas. Ahora, esos productos, dependiendo del tamaño del grupo social, nos permite ajustar las producciones. Tenemos sociedades grandes, como por ejemplo si vamos a producir para los Estados Unidos, para todo el mercado de los Estados Unidos, tenemos que tener unos procesos productivos grandes, y de ahí una importancia grande porque son enormes. Países como China, la India, son países grandes y tienen culturas generalizadas. Entonces tendremos que adaptar esa producción, las cantidades productivas, a esas necesidades de esos grandes grupos sociales que manejan una cultura. Y lo mismo las comunicaciones, la forma como vamos a hacer la publicidad. Tenemos que tener en cuenta palabras, algunas palabras que significan dentro de una cultura algunas cosas, mientras que para otras significan otras cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta esos aspectos para diseñar y desarrollar publicidad.